Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Un ministerio de Multi-Nation Mission Foundation, Abbotsford, British Columbia, Canadá. Paz. Hay muchas religiones diferentes en el mundo y todas ellas tienen un enfoque en mente: tener paz con Dios, para hacer y hacer lo que se requiere y así ser aceptado por Él. Diferentes religiones tienen diferentes perspectivas, prácticas y requisitos, pero la motivación que impulsa a todas ellas es llegar a ser que la persona sea aceptada por Dios. La Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre los incrédulos. Juan 3:36. Un canal de ira fluye de Dios a la humanidad pecaminosa, y la gente siente eso todos los días. Saben que debemos hacer la paz y se requiere un sacrificio de algún tipo. Mucha gente desearía que Dios los dejara solos. Solo quieren vivir la vida y tener paz haciendo lo que quieren. Prefieren no pensar demasiado en lo que sucederá cuando pasen de esta vida. Solo desean pasar esta vida y enfrentarse a la muerte en paz. Otros se preguntan cómo podrían tener paz con Dios sabiendo que algún día estarán ante Él. Les gustaría saber cómo podrían tener las bendiciones de Dios en su vida diaria aquí en este mundo. El ateísmo también es muy común. Muchas personas sienten que si simplemente niegan a Dios por completo, Él seguramente desaparecerá. A menudo se irritan con los creyentes sin ninguna razón en particular, porque cuando entran en contacto con ellos, sienten la presencia de Dios, algo que el ateo no quiere sentir. Condena su incredulidad. Entonces, ¿cómo puede la gente tener paz con Dios en la eternidad venidera y en el presente a medida que la vida continúa aquí en la tierra? Dios nos da la respuesta en las Sagradas Escrituras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La paz no pasa por ninguna práctica religiosa o ser algún mérito que nos hayamos ganado a través del tiempo, por un cierto estilo de vida o acciones que hayamos logrado. Viene a través de la persona y obra de Jesucristo. La religión tiene su lugar en nuestras vidas. Así es como practicamos nuestra fe, pero no trae la gente a Dios, ni establece la paz entre Dios y la humanidad. El pueblo no puede vencer la ira de Dios, debe ser librado de ella. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:8 y 9. Una persona no puede acercarse a un punto en el que Dios lo acepte. No hay práctica, obras, actividad, sacrificio, don o cosa que pueda hacer que haga que Dios las acepte. Dios acepta y recibe a las personas en el punto en el que lo aceptan y reciben. El problema no es que Dios rechace a la gente, es que la gente rechaza a Dios. Recibir a Jesucristo como Salvador es la clave para ser recibido por Dios y tener paz con Él. En 1 de Juan 5:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo se puede recibir a Jesucristo? En primer lugar, una persona debe reconocer la necesidad de un Salvador. Las personas que confían en sus propias obras o religión no reconocen su necesidad de un Salvador y sin reconocerla no lo pueden recibir. La gente debe entender y confesar que está condenada delante de Dios y necesita ser justificado por Él, que no puede justificarse a través de sus propios caminos,
deben reconocer que están a merced de Dios. En Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que peca morirá. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay una persona en la tierra que no sea culpable delante de Dios y le necesite. La pena de muerte recae sobre todas las personas y la condenación eterna continuará a menos que se acepte la liberación. Es común que las personas excusen su pecado centrándose en el bien que hacen, pero nada justifica a un hombre a la vista de Dios. La pena por el pecado es la muerte, una separación eterna de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Apocalipsis 20:14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En segundo lugar, una persona debe reconocer su culpabilidad. Jesús pagó la paga del pecado y venció a la muerte por toda la humanidad, pero Él no se hizo responsable de ello. Debemos asumir esa responsabilidad. Toda persona en este mundo es culpable de pecar contra Dios. Dios nos dio su ley para conocerla. En Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta que las personas vengan a Dios para declarar su culpa de pecar contra Él, no pueden ser perdonados y librados de la pena. Generalmente la gente viene a Dios declarando su bondad y sus nobles intenciones con la esperanza de que Dios pase por alto su pecado. Pero Dios no hará eso. Dios no está buscando una explicación, está buscando una confesión. En 1 de Juan 8, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En tercer lugar, una persona debe arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de enfoque, actitud y de mentalidad. Una persona debe poner al lado su yo, filosofía, religión y falsa esperanza, y poner su mirada en Dios. Dios es quien salva y Él debe ser el centro de nuestra salvación. El receptor primero debe cambiar su enfoque a Dios y humillarse delante de Él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice en Santiago 4:6. Debe cambiar su pensamiento sobre la salvación y luego creer la verdad. A menudo cuando nos enteramos de algo que aún no hemos experimentado, desarrollamos nuestra propia idea preconcebida al respecto. Cada vez que me invitan a venir a un lugar donde no he estado antes, tengo ideas preconcebidas de cómo será, y generalmente están equivocadas. Cuando llego, veo que en realidad el lugar no es como pensé que sería. Debo cambiar de opinión al respecto y aceptar la realidad. Cada persona tiene una idea formulada de cómo es Dios, pero nuestras ideas desarrolladas naturalmente están equivocadas. Cuando escuchamos la verdad acerca de Él, debemos cambiar de opinión y recibir la verdad.
La religión se basa en ideas formuladas que la gente tiene acerca de Dios. La salvación en Cristo se basa en la verdad. Una persona debe rechazar la falsa mentalidad y conocer la verdad. Debe haber un cambio de opinión. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 2:25 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues si quizá Dios los conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando el apóstol Pablo predicó al pueblo en Atenas, Grecia, les explicó que estaban sirviendo a ídolos y que el Dios de la creación era desconocido para ellos, pero si querían la salvación tendrían que arrepentirse y luego recurrir a Él para la esperanza eterna. Dice la Biblia en Hechos 17:2 al 25. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En cuarto lugar, una persona debe poner su fe en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 al 18. Las palabras en Él del versículo 16 son palabras claves en este pasaje. Es común que la gente crea en la existencia de Jesucristo y aún creer que Él es Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero no creen en que eso sea suficiente para su salvación. Pueden creer que Jesús murió, pero no confían en Él para su propia salvación. Creer en Él significa confiar plenamente en Él. Para creer tenemos que poner nuestra confianza total en Él, entender que es la única esperanza de salvación. Por último, una persona debe confirmar que lo ha recibido. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para aquellos que creen en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por la salvación de la humanidad, Él está solo a una oración de distancia. Todo lo que una persona tiene que hacer en este momento es invocarlo, confesarle su pecado y culpa e invitarlo a venir, entrar en su corazón y ser su Salvador. Dice Romanos 10:9 y 13 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias por escuchar esta respuesta a su pregunta. Si tiene otra pregunta o una pregunta específica, por favor no dude a enviarnos otro mensaje y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Dios